tecnologia és una meravella que podem contactar i donar testimoni a la paraula de Déu a molts llocs que no arribàvem abans. Quan tengo una mente analógica y tuve que transformarlo al mundo digital. I ara la tecnologia pues, podem utilitzar-la com una eina per poder compartir a molts llocs del món. Amén. Bueno, pues com estava dient el pastor i amic Carles, en castellà. Vale, ya empiezo en castellano, ¿eh? Por favor, empieza en castellano ya, hombre, con el rollo que nos has pegado. Bueno, pues como ha dicho el pastor y amigo, considero ya un amigo, ha mostrado amistad. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Y esto es el concepto de la amistad verdadero, es, bueno, pues hay que construir la amistad, es importante, ¿no? Y yo estoy muy agradecido al Señor por haber conocido a Carlas, me parece un hombre de Dios. Y tenemos tiempos de compartir la furgoneta cuando vamos en el camino a la roca, a la visión de jóvenes. Bueno, pues contaros, creo que lo mejor será empezar desde el principio. Yo vengo de una familia del Guinardó, de la Virgen de Montserrat. Éramos 3 hermanos, el mayor falleció, pero éramos una familia de 3 hermanos. Mis padres estaban bien avenidos. No venimos de un seno cristiano evangélico, por así decirlo. Mis padres no tuvieron una experiencia con el Señor, aunque sí tenían una inquietud y había unos valores cristianos en casa, pero no había este conocimiento, ese encuentro personal con el Señor. Mi padre pues murió cuando yo tenía 10 años en un accidente de coche. Nosotros éramos una clase, si se puede decir así, hoy en día habrá gente que le suena un poco raro, pero éramos de clase media alta, pero lo digo sin ninguna petulancia, sino éramos gente muy trabajadora, gente obrera. Mi padre tenía un taller con 10 hombres y pues le iba bien la vida, se hizo a sí mismo, un químico autodidacta, y el oficio se llamaba anodizador, que quiere decir que das colores a los metales. Y trabajamos con los primeros que hicieron los baños estos herméticos, piezas para los coches, dorado, plateado, etc. Nos iba bien la vida, teníamos un apartamento en Calella estupendo, una casa de propiedad del Guinardó. Mi padre murió, que era el capitán del barco, y ahí pues empezó a irse un poco todo a pique, nunca mejor dicho. 3 hermanos, mi madre viuda con 3 hijos, de los cuales yo era el menor, 10 años, me quedé sin padre. Otro hermano de 12, que en la actualidad vive, es mi hermano mediano, y luego el mayor, que ya falleció en el 2003, que era 6 años mayor que yo. Yo en la actualidad tengo 60 años. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar muy jovencito con el deseo de ayudar a mi madre. Tenía el deseo, mi madre quería que estudiara, yo no hice mucho caso, hice caso omiso a sus consejos. Ella quería pagarme los estudios, lo perdimos todo, tuvimos que vender el taller, tuvimos que vender todo, los camión, la furgoneta, todo lo que teníamos para poder pagar a los trabajadores, gente que llevaba muchos años con mi padre. Y esto es lo que decidió mi madre y nos quedamos solamente con el piso, que también no lo querían quitar los trabajadores, pero bueno, teníamos un buen abogado de la familia y pudimos conservar el piso. Lo único que conservó mi madre pasó de ser una mujer pudiente, normal, persona normal, pero con un cierto estatus económico, a fregar escaleras y casas para poder ayudar a sus hijos y mantener la economía del hogar. Yo empecé a trabajar con 12 años en una bodega con la idea de ayudar a mi madre y darle el sueldo, y con este deseo pues también es cierto que me hice hombre antes de tiempo, entonces no pude disfrutar de una preadolescencia que me hubiera gustado, pero en el caso del contexto que había en la situación familiar en ese momento, pues yo sentí la imperiosa necesidad de ayudar a mi familia y adquirir una responsabilidad que quizá no me correspondía, pero en mi corazón estuvo el ayudar a mi madre siempre. Ciertamente mantuvimos siempre una muy buena relación de afinidad. No es por idealizar, tuve muy buen padre, recuerdo perfectamente de mi padre, porque tenía 10 años cuando él murió, y también he tenido muy buena madre, una persona que se cuidó mucho de mí, me ayudó mucho en todas mis situaciones, que a posteriores os iré contando en breve. Pero tuvimos muy buena relación madre-hijo y ya digo, no estoy idealizando nada, fue así. Realmente he tenido el gran privilegio de tener una buena madre, porque todo el mundo no puede decir lo mismo, ¿verdad? No es una obviedad. Hay gente que no puede decir he tenido una buena madre o he tenido un buen padre, lo cual me produce tristeza de corazón, porque yo en mi caso sí, mi padre pues se nos truncó la vida porque murió en un accidente, pero éramos una familia muy unida, siempre estábamos muy unidos los hermanos, con los padres, nuestros padres estaban muy enamorados y esto es el testimonio que yo tengo, el legado que yo he adquirido en mi familia para luego pues tenerlo también arraigado en tu corazón de algún modo. Que lo más importante luego es que te encuentres en el camino con el Señor, ¿no? Porque de nada vale tener muy buenos valores morales o humanistas
si al final el Señor no te para en el camino y te encuentras con Él, de verdad, y tener ese encuentro personal con el Señor, que al final es lo más decisivo y lo más importante. Yo creo que se produce un antes y un después en nuestras vidas. Pues como os iba diciendo, empecé con 12 años a trabajar en una bodega que se hacía en repartos. Era un amigo de la familia, que eran 3 hermanos también, y conocía al hermano mayor. Cogimos muy buena relación, estuve 3 años en la bodega ganando dinero, pero al mismo tiempo pues que empecé en el año 78 a trabajar, con 12 años, y al mismo tiempo que trabajaba y tenía un sentido de la responsabilidad para ayudar a mi madre, me quedaba una pequeña parte para mis gastos. Entonces la vida no era como ahora. Con 600 pesetas un fin de semana eras el rey de tu barrio, una Coca-Cola costaba 15 pelas, y el dinero cundía. Perdóname que lo diga, pero es que con lo del euro pues lo tenemos un poco complicado y no quiero hacer política. Pero si trabajabas, pues aún siendo joven, pues tenías dinero. Yo entregaba dinero a mi madre, me quedaba una porción y con eso pues podía el fin de semana pues pasarlo con los amigos, las amigas, etcétera, ¿no? Y solamente tenía el domingo fiesta, trabajaba de lunes al sábado por la noche, que conste en acta. Y bueno, pues al mismo tiempo que me estaba haciendo un hombre, como os decía antes de tiempo, por la situación familiar, que es una decisión que tomé yo, a pesar de que mi madre no estaba muy de acuerdo, por ayudar a la familia y demás, también tenía dinero en el bolsillo y empezó a entrar la droga a mi barrio. Aquí hay varios factores. Uno es la preadolescencia, la adolescencia en sí, la desinformación. Entonces no había redes sociales como hoy en día, no había ningún tipo de este tipo de tecnologías, y había mucha desinformación y también la ignorancia, y luego la juventud. Hacemos un poco lo que hace el otro de al lado, ¿no? También por sentiros más hombres, ¿no? Si tienes 12, 13, 14 años, ya quieres ser hombre. Si es verdad que trabajamos, casi todos los amigos de mi barrio éramos 4 indestructibles, eso queríamos nosotros. Eso queríamos nosotros. Pero así a vista de la galería, éramos 4 inseparables, y todos trabajamos. Uno trabajaba en un colmado, en la Plaza de Yannick, el otro trabajaba en la calle Arte, aquí cerca, en una bodega, y yo trabajaba en otra bodega en Jaime I, etcétera. En fin, todos teníamos, y el otro en otro colmado en la Plaza Maragall. Todos estábamos trabajando, todos ganábamos dinero. Pero empezamos a coquetear con las drogas, a acariciar el mundo de las drogas, muchas veces por como decía, el desconocimiento, no sabes muy bien lo que haces. También una parte sí lo sabes, pero quieres como que envalentonarte con este tipo de cosas. Era una cosa novedosa que llegaba a mi barrio, que así entiendo que empezó a llegar a todos los diferentes barrios de Barcelona, y también, déjame decirte de paso, que también a todas las ciudades de Cataluña, el resto de España, empezó a llegar la droga a mansalva. Era el fin de la dictadura, como bien sabéis. Franco, pues cuando murió, los jóvenes querían libertad y confundieron la libertad, o confundimos, mejor dicho, la libertad con el libertinaje, que es lo más parecido y lo más terrible que hay, porque solamente Cristo hace al hombre libre, o a la mujer. Amén. No hay ninguna libertad que nos quieren vender muchas veces, que en realidad son libertinajes y que son muy dañinos al ser humano. Solamente Cristo hace el hombre libre, como dice la palabra de Dios en Juan 8:32, que dice: así que si conocierais la verdad, y la verdad es Cristo, seréis verdaderamente libres. Y bueno, pues en ese libertinaje empezamos a experimentar primero pues con el hachís, con el tabaco. Empecé a fumar tabaco con 11 años y medio. Ya a los 12 empecé a fumar porros. Que conste que ya me he arrepentido de todo esto. Es que necesito contextualizarlo para que podáis entender. Cristo me lavó con su sangre, pero yo ya me he arrepentido de todo, porque no me envanezco al contar mi testimonio. Tampoco me avergüenzo ya, porque Dios ya me lavó con su sangre y me ha hecho un hombre nuevo. Como dice la palabra de Dios, soy una criatura nueva, lo dice la Escritura. Pero sí necesito contextualizaros para que podáis entender de dónde vengo, de qué familia vengo, de dónde son mis orígenes. Entonces empecé a experimentar con las drogas, con los porros, y luego ya empezamos enseguida con las anfetaminas. Llegaron las anfetaminas al barrio, pues venga, pues mira, ala, ahora anfetaminas. Yo del alcohol nunca me sentí seducido. Habían amigos míos que ya con 13, 14 años empezaban a beber, que si la litrona, que si tal. Pero bueno, la verdad es que yo el alcohol nunca me llamó. Alguna vez por socializar pude beber alguna mediana, pero no me gustaba nada el sabor de la cerveza. Prefería una Coca-Cola, un Cacaulat o lo que fuera. Pero las drogas sí que me llamaban, sinceramente. Entonces empecé ya con las anfetaminas, luego ya llegaron los ácidos, que le decían los tripis, los ácidos, se llama ácido lisérgico. Si había un químico entre nosotros, no lo sé.
y era súper dañino para el páncreas, para el hígado, eso destroza el sistema central nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las drogas, déjame decirte que son malas, no hay ninguna droga que sea buena. Y a veces dice la gente, bueno, es que solo tomo esto. Cualquier droga es mala, inclusive el tabaco. Todo es dañino para el cuerpo, para el ser humano y también daña, lo vemos espiritualmente, el templo que somos nosotros, el templo del Señor. Amén. Y bueno, pues ya pegó el bombazo y el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 15 años, me metí mi primer pico de heroína. Bueno, perdón, no quiero decir las cosas como no son. Se llamaba la sustancia pentazocina, imagínate el nombrecito. Y ya luego enseguida compré heroína y ya me empecé a pinchar con 15 años. Y bueno, de entrada me pinchaba entre semana, el día que tenía fiesta. Claro, yo, pues imagínate, aunque no te lo creas, tenía una melenita rubia, unos tirapuzoncitos, resultó, ¿no? Tenía un buen tipo, una melenita, buen tipo, la guitarra, las chicas, tal, pues vas acompasando, llevas una doble vida social, porque pues llevas una vida que trabajas, que tienes una responsabilidad, adquieres. Yo no fallaba a la hora de trabajo, creedme yo. Iba a trabajar, siempre he tenido mucho sentido de la responsabilidad, pero al mismo tiempo igual me tenía que buscar la manera antes de comprar la droga para poder mirar el trabajo drogado, dentro de unos límites, para poder controlar un poco, que es entre comillas, de controlar nada. Pero bueno, ya empecé con la heroína y la heroína me atrapó como una tela de araña, como un mosquito dentro de una tela de araña, donde pues me vi un esclavo de la heroína. Con 16 años me di cuenta que tenía mi primer mono. Trabajaba en una busquería, coctelería, y había dejado la bodega, había estado en el reparto un tiempo, luego me pasé a la hostelería y estaba en la bodega, en la busquería, y me di cuenta que me dolía mucho los riñones, tenía mal humor, se me caía el moquillo, en fin, un desastre, y me di cuenta que estaba de mono. Ese día me di cuenta que tenía síndrome de abstinencia de no haberme pinchado heroína, porque ya cada vez lo hacía con mayor asiduidad y ya pues era pincharte para ir a trabajar, pincharte para decir buenos días, pincharte para después desayunar y con la novia y tocar la guitarra y ta. Era un desastre, mi vida era un barranco cuesta abajo, ¿no? En medio de eso quiero deciros una cosa, hay un dato importante que no quiero obviarlo ni pasarlo por alto, es que con 15 años, primero con 12 o 13, la primera iglesia evangélica que conocí estaba en la calle Bisbal, al lado de mi casa, la primera iglesia evangélica que conocí yo en mi barrio, precioso, Guinardó. Y yo vivía al lado, Virgen de Montserrat con Bisbal, y fuimos un día porque daban de merendar, tú. Si no, tampoco voy. 12 o 13 años y fuimos con unos amigos. Esa fue la primera experiencia personal que tuvimos con las cosas del Señor. Fuimos a la iglesia, allá nos atendieron magníficamente. Había un hermano que tocaba la guitarra muy bien. A mí me da la atención porque yo empecé a tocar con 12 años la guitarra y me llamaba mucho la atención el tema de la música, la guitarra, y yo veía más bien la parte técnica musical que no el lado espiritual, como me vais a perdonar. Y también fui por la merienda, todo que he dicho de paso. Y luego ya con 15 años, que ahora que estaba contando el testimonio de que estaba empezando con las drogas duras, en el caso de la heroína, estaba en mi barrio y creo recordar que, bueno, tenía en una mano una chiveca, que digo, la cena me gustaba, que como veían todos, te pasaban la chiveca, venga, te doy un trago, pero no. Pero bueno, tenía una chiveca, una mano, lo recuerdo perfectamente, y a la otra mano tenía un porro. Y llegó una chica que se llamaba María Teresa, se llama, ¿verdad? María Teresa, que era la hija del pastor de la iglesia que había en la calle Génova. La calle Génova, que era paralela, la calle Génova, o sea, la calle Florencia, Florencia con Génova, justo al lado detrás de mi casa, por encima de mi casa. Yo vivía abajo, la Virgen de Montserrat, y encima estaba la iglesia. Y entonces vinieron al parque a evangelizar. Yo estaba allí con los colegas, que se dice, los colegas, venga. Y llegó la hija del pastor, que se llama María Teresa, y me dijo, ¿tú sabes que Cristo te ama y que ha muerto por ti, que derramó toda su sangre por ti? Yo me quedé tan impactado con el testimonio de aquella chica, además dejarme deciros que era muy guapa. Tenía 17 años, yo tenía 15, pero yo me fijé, tenía ojos en la cara para decir, ostras, qué guapa es. Pero me impactó con la valentía que me predicó, que me evangelizó. Dije, qué maravilla, como diciendo, qué mujer más valiente o qué chica más valiente, ¿no? Tenía 17 años y yo tenía 15. Y luego estaba el hermano, el Alberto, y había otro chico que se llamaba Juan, que tocaba la guitarra solista en el grupo de alabanza. También estaba otro que le llamaban el Gamba, de mi barrio, también se quedó en aquella iglesia. Estaba el Quique, que ya partió con el Señor, que tocaba la flauta. Y yo estuve 6 meses en aquella iglesia y ahí conocí yo al Señor, con 15 años.
Lo que pasa es que luego yo fui necio y me aparté. Conocí al Señor, hice la oración de fe, estuve 6 meses, yo acudí al culto, lo tenía al lado de casa y me gustaba mucho el grupo alabanza que tenían, ¿eh? Yo me fijaba mucho en las guitarras. Juan me enseñó la primera escala pentatónica a una fracción, luego saqué yo la resta, ¿eh? Me dijo, mira, un día acompañándome a casa, me dijo, mira, tócate la pentatónica menor de la menor, venga, va, dale, pim, pam. Y bueno, tengo esos recuerdos muy gratos de María Teresa, del testimonio que me dio tan poderoso. Luego acudí a la iglesia con ellos y estuve, la verdad, un tiempo, 6 meses preciosos, pero déjame decirte que fui necio y me aparté del Señor. Como dice la palabra de Dios, dice que la cerda lavada vuelve al fango. Y aquellos 6 meses no estuve haciendo nada. Dejé todo el tema de las drogas, todo lo que había empezado a acariciar, los porros, todo. Solamente iba a la iglesia, estaba con ellos. Y yo, mis amigos de la infancia, los que éramos 4 y tal, me venían en busca, no, yo voy a la iglesia y tal. Y al final ya, pues, me empezaron a insistir y ya me fui con ellos, ¿eh? Y de hecho me venían a buscar a un bar que está en la Rambla Volart, que se llama Bar Pirineo, y estábamos jugando allá a las moscas, al juego de las moscas. Y cuidado, cuidado, Alex, que vienen los cristianos, ¿eh? Y yo, de verdad, le he pedido perdón al Señor por eso, porque yo me escondía incluso de decir, como que sentía vergüenza. Y hay una palabra muy importante que dice que en la medida que nosotros damos testimonio del Señor, dice, si tú te avergüenzas del Señor, si tú das testimonio delante de los hombres, Él te confesará delante de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Amén. Y yo sentía vergüenza de los cristianos que venían en busca mía. Ya ves que te estoy hablando con el corazón en la mano, no te voy a quitar ni añadir nada, porque esa es la pesa cabal de Dios, ¿sabes? Como el frutero, que nos coge y nos pesa los 10 gramos ya, los 10 gramillos, no, tiene que pesar 0,0. Porque dice, 10 gramos yo los pago, no, pero es que van muchos a la tienda a comprar. La pesa cabal de Dios es ni de más, pero tampoco de menos. Y yo me avergonzaba, me venían a buscar, insistían, pero Alex, vente a la iglesia, yo no. Y entonces, pues, fíjate que tuvieron que transcurrir 10 años para que yo pudiera volver a los pies de Cristo, destrozado, totalmente destrozado. En ese periplo de 10 años me dieron varias sobredosis de heroína, estuve a punto de morir, estuve con neumonía en el hospital de San Pau, estuve en la cárcel en 2 ocasiones, en la Trinidad de Menores, estuve con 19 años, cumplí los 20 ahí. Luego también estuve preso en Figueras porque vivía en Blanes y me juntaba con el mejorcito de cada casa, ahí en Blanes, que supuestamente fue a curarme con mi madre. Estoy un poco tratando de resumir porque la historia es larga, no sé si tengo tiempo, Carles, o ¿voy bien? Vale. La cuestión es que, pues, haciendo este inciso que quería hacer de que el Señor ya se mostró a mi vida con 12 o 13 años, la primera vez en la calle Bisbal, que yo, pues, como que no me enteraba de que iba a la película, ¿eh? Y a los 15, pues, el Señor ya me puso sus ojos en mí de una manera imperativa, como diciendo, para mí. Y yo decía, no, yo sigo como Jonás, venga, yo para el otro lado, en dirección contraria me voy en el barco. Y es lo que yo hice. Y cogí un camino equivocado, erróneo. Seguí trabajando, seguí pinchándome. Bueno, pues todas estas cosas que tomas una serie de decisiones totalmente erróneas para tu vida y en consecuencia, pues dice que la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea para bien o sea para mal. Ahora estoy tratando desde hace 35 años sembrar para bien. Aquí donde me ves tengo 60 años, estoy hecho un chaval. Pero Dios me tiene en gracia, Dios me tiene en su gracia y ¿sabes qué? Que lo importante, ahora te seguiré contando, pero estoy vivo y siempre doy gracias a Dios cada día por estar vivo. Me puedes ver en una silla de ruedas, pero tengo el gozo de la salvación en mi vida, tengo el gozo del Señor en mi vida y eso me hace ser feliz. Solo Cristo hace al hombre y a la mujer feliz, solamente Él, que la gente quiere poner muchos parches, muchas muletillas, pero no. Solamente el Señor hace feliz a las personas. Y yo soy feliz con lo que yo tengo y doy gracias por todo lo que yo tengo, que es mucho. Porque de haber estado muerto y enterrado físicamente en cualquier cementerio, de haber muerto de un tiro de la policía, de una reyerta o en cualquier problema, una sobredosis, aquí estoy dándote testimonio hoy de que Dios es real, Dios transforma las vidas, los corazones. Y siendo muchacho que estaba inmerso en ese mundo, donde empecé también pues con el mundo de la delincuencia, empecé a traficar con las drogas a pequeña escala, empecé a robar coches también, jovencito, las motos, todo esto, un desastre todo.
Y bueno, pues era un poco un desafío, una rebeldía que había en mi corazón y pues como dice la palabra, es 7 veces peor. Dice, el Señor te limpia la casa y luego si tú pues dejas todo eso y al final estás 7 veces peor. El estado que tienes luego es mucho peor que el que tenías inicial incluso, ¿no? Y estaba fatal. Y bueno, pues empecé con todo ese mundo ya enredándome y con malas compañías. Con 17 años empecé a tratar con carteristas, con gente, pues bueno, de dudosa procedencia, a juntarme con gente que, bueno, en fin, a vender cocaína, a las prostitutas en el Camp Nou. Tenía una vida difícil y mi problema era la heroína. Yo vendía cocaína para poderme costear el vicio, luego también estuve traficando con heroína, pero todo era para costearme el vicio, ¿entendéis? Pues yo he trabajado de camarero muchos años, no me llegaba el dinero, tenía que tener un sobresueldo. Porque yo trabajaba y seguía entregando, una cosa sí que os digo, siempre le di el sueldo a mi madre, siempre. Siempre le di el sueldo a mi madre, eso era como un tema para mí, eso no se podía tocar. Entonces yo tenía un concierto, mi madre sabía mi problema, desde bien joven siempre me ayudó, siempre creyó en mí, ¿eh? Nunca dejó de creer, siempre me da ánimos, venga, tal. Pasamos muchas penurias juntos, mis hermanos igual, porque no sabían qué hacerme, pero siempre me alentó para que yo pudiera salir de ese problema. Pero siempre cooperé en la casa hasta que llegó un momento que ya no podía más, estaba totalmente destruido y al final pues ingresé en un centro cristiano benéfico que se llama Remar. Allí he estado 23 años de mi vida. Allí me reencontré con el Señor de nuevo. Pude realmente decir, Señor, ayúdame. Y en el año 92 ingresé con 25 años, totalmente destruido, moralmente, espiritualmente, anímicamente, físicamente, emocionalmente, sobre todo espiritualmente. Estaba totalmente abatido. Era un hombre en ruinas. Un hombre, digo, porque con 25 años estaba muy curtido por la vida, con mucha desconfianza, un corazón endurecido por la calle. Ya me iba a buscar la vida solo, no me confiaba en nadie. Ya no confiaba en nadie, me buscaba la vida solo, hacía mis cosas. Y todo era por la dosis, por conseguir la manera como me drogaba ese día, cómo me la iba a bailar, que digo yo. Y llegué a Remar porque era un centro cristiano gratuito, no porque yo quería encontrarme con el Señor de nuevo, también te lo digo con honestidad. Yo lo que quería era salir de ese túnel que no veía una salida, no veía salida al túnel, solo veía que no que era capaz de dejar esa esclavitud. Y me hablaron de remar en un escampado de Verdún pinchándonos. O sea, imagínate como Dios, perdóname, el Señor utiliza a veces las formas más inverosímiles que podamos creer para que nosotros volvamos con cuerdas de amor al Señor. Un chico me dijo, yo me dedico a atracar panaderías y son tontos. Voy y vengo cuando quiero, estoy en el centro de Remar y voy y vengo cuando me da la gana. Y son gratuitos y no tienen lista de espera. Y me dio una tarjeta de Remar Victoria y me la guardé y ahí quedó. Y al cabo del tiempo, pues llamé, unos meses, llamé. Muy destrozado, muy mal. Yo estaba en Blanes con mi madre. Ahí ya digo, conocí a la pandilla de Blanes, de Malgrat, y allá también estuve muy mal y de mal en peor. Y al final me ingresé en Remar, llamé, me dijeron, ¿cuándo quieres venir? Digo, cuando me digáis, pues mañana. Y el mañana, pues fue mañana. Fui para allá y estuve ahí 23 años. Allá construí mi vida de nuevo, mejor dicho, el Señor reconstruyó mi vida. Yo he puesto de mi parte, pero te voy a decir un 2%. El otro 98% lo ha puesto el Señor. El Señor es el que ha hecho la obra en mí. Yo me he dejado, me he dejado. Porque ya llegó un momento que tenía tan quebrado que dije, bueno, Señor, pues haz tú la obra porque... Y clamé un día que tenía la boca de hormigón, tenemos una casa de 25 hombres, y decía, Señor, si tú eres real, porque yo sabía que el Señor tenía que estar ahí, porque yo ya había conocido. Decía, pero Señor, yo incluso estaba hasta reticente con eso, decía, Señor, si tú realmente estás ahí, ayúdame a mí también. Éramos 25 hombres y yo no oraba, yo hacía en el devocional por la mañana y luego desayunábamos y yo tenía como hormigón en la boca, quería orar y no podía, quería orar, claro, tenía unas ataduras, estaba más atado que una morcilla de Burgos. Sí, es así, estaba atado por las drogas, vienen también los problemas y abres unas puertas espirituales de maldad que vienen a tu vida y te atan. ¿Eh? Y las drogas atan al ser humano, otras muchas cosas, pero las drogas también. Yo estaba atado y el Señor me vino a desatar, qué bueno. Y yo clamé a Dios un día clamé al Señor y dije, Señor, ayúdame, a mí también. Te puedo decir que hasta hoy Dios me ha ayudado. Doy la gloria a Él de verdad porque no bajó un rayo del cielo, no bajó un relámpago,
no fue algo espectacular, sino que yo noté en mi corazón que el Señor me decía, ahora lo sé, entonces no, quédate un día más, Alex, en el centro. Porque claro, deseos de irte tienes, porque hay normas, te dicen tú ve para aquí, tú ves para allá, ahora te dan una colleja, ahora te corrigen, ahora te aconsejan, ahora te dan un abrazo, luego otra colleja, y así, porque con mucho amor todo, me dieron, pero yo decía, a mí me costaba que me dijeran y que yo tengo un carácter también, he sido un hombre con mucho liderazgo dentro de mi barrio, no lo digo por... Tengo un carácter fuerte y siempre he tenido mucha iniciativa en todo, para lo malo también, y para lo bueno, pues ahora es lo que debo hacer. Y entonces ese día coré y el Señor empezó a ayudarme, y ya digo, no fue algo espectacular, sino que poco a poco yo notaba como una vocecita en mi corazón que me daba fuerzas, que yo notaba como una fuerza sobrenatural en mi interior, que me ayudaba a seguir, a perseverar. Dios me dio el ministerio de alabanza, de la adoración. Yo había tocado en grupos de rock, que esa no os la he contado. Empecé con un grupo de rock y tal, con mi hermano, que era el que falleció de las drogas, también era heroinómano como yo. Él sí tuvo la oportunidad, yo me lo llevé alrededor conmigo, pero no quiso, él rehusó voluntariamente y al final pues falleció de las drogas en el 2003. Pero él era el que cantaba y yo tocaba, yo no cantaba. Bueno, sigo sin saber cantar, pero bueno, lo intento. La cuestión es que me profetizaron acerca de eso, me dijeron, tú vas a ser un ministro de alabanza. Digo, yo, si eso me parece muy difícil, hacer las dos cosas a la vez, tocar y cantar. Yo tocaba y componía las canciones y mi hermano cantaba. Bueno, también tocaba la guitarra. Y entonces pues estuve en grupos de rock con otros jóvenes del barrio y con esa inquietud que había entonces con la música y demás. Y autodidacta también, Entonces veías a alguien en el metro y veías un acorde y veías corriendo a casa. ¿Qué ha puesto? Es ahí. Hoy no tenemos ese problema. Tenemos el YouTube, que es una maravilla, lo puedes ralentizar al 50%, y todo eso. Pero hoy entonces no era así. Ponías los LPs para adelante y para atrás y los cassettes para adelante y para atrás para ver lo que había hecho el guitarrista de Lou Reed, ¿vale? Y así aprendí a tocar la guitarra. Con mi guitarra eléctrica la tuve me parece, con 13 años, en fin. Pero la verdad es que me dijeron, vas a empezar con la alabanza, la adoración, primero con un librito, sentado. Luego me dijeron, ahora sin librito, ahora las tienes que memorizar. Digo, ¿qué dices? Memoriza 3 de júbilo, de medio gas, y luego 2 de adoración. Y yo digo, venga, hombre. Y bueno, pues llevo 34 años, 35 años en el ministerio de alabanza, adoración. No lo he dejado nunca. Siempre he estado en estas cosas y tengo ese llamado para mi vida y es una bendición poder compartir y que el Señor me ha devuelto la guitarra santificada, porque la guitarra también estaba en el mundo de la golfería. Entonces la tuve que dar para que me la limpiara y me la devolvió. ¿Entendéis? Amén. La música que escucho hoy en día, pues evidentemente, pues déjame decirte un dato. A mí me gustaban mucho los Rolling Stones, pero tú sabes cómo se dicen a sí mismos. Se dicen sus majestades satánicas. ¿Yo qué tengo que ver con ellos? Yo ya nada. ¿Qué técnica y musicalmente me han gustado la guitarra? No diré que no. Pero grupos de rock que yo no escuchaba la letra en inglés ni sabía el significado en español, no me paraba mucho en las músicas, las guitarras. Pero sí que es cierto de que a día de hoy tenemos que tener un discernimiento espiritual para saber lo que escuchamos. Es obvio, ¿no? Es evidente. Y me gozo mucho en la alabanza, la adoración. A veces con 2 acordes me lo paso bomba. Con do, fa, do, fa, do, fa me puedo tirar una hora. Primero y cuarto grado, ¿no? Aleluya. Pero bueno, hay que mejorar, hay que ser también, dice el Señor, hacedlo bien en el Salmo, y tenemos que intentar pues siempre mejorar en la guitarra. Sigo estudiando la guitarra, he estudiado la teórica por mi cuenta, no he ido a ninguna escuela, pero sigo estudiando y cada día pues me esfuerzo, toco cosas que me gustan y a veces tengo que hacer trabajos y ejercicios que no me gustan tanto. Ahora estoy con los acordes invertidos, ya hay mucho tiempo con ellos, pero ahí estoy dándole, etcétera. Pero bueno, el Señor me dio ese ministerio, luego pues en el centro, pues ayudando a personas que habían tenido también el mismo problema que yo, pues duchando a ancianos, tratando con esquizofrénicos, con alcohólicos, con matrimonios también, porque yo pues luego me casé en Remar. ¿Sigo, pastor? Es que me ha dicho, tú ve y da testimonio. Y digo, ¿seguro? ¿Estáis seguros? Yo creo que al final vais a decir, oye, vete ya, hombre, vete ya, que eres muy pesado. Bueno, yo me casé ahí, conocí a una mujer de Dios, que era la responsable de las chicas, Marisol, y nos casamos, tuvimos un noviazgo de un año muy bonito, en santidad, déjame decirte, después de todo lo que yo había vivido y pasado, un noviazgo en santidad, increíble. Le di un beso a mi esposa cuando me casé con ella. Maravilloso, el día de la boda. Me dijo el pastor, ahora se pueden besar. Digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ahora es verdad o estoy soñando? Pellízcame, Señor. Y bueno, tuvimos a mi hijo Aarón, que tiene en la actualidad 30 años. Tengo 2 nietos,
de 1 año y medio y otro de 8 añitos, que es fruto del anterior matrimonio de mi nuera, pero bueno, que es mi nieto igualmente y lo quiero igual. Bueno, yo me quedé viudo a los 9 años y medio de casado, mi hijo tenía 8 años, y dije, bueno, señor, ¿y ahora qué? Y yo estaba en el Ministerio de Remar, yo seguía pues con mi responsabilidad, estaba con el tema de siempre he estado con el tema de las prisiones, también pues tratando de buscar donaciones para el centro, con las normativas en los negocios, en fin, siempre estaba metido en todo tipo de iniciativas para poder echar una mano. Y conocí a una mujer del Señor también que se llamaba Nina y tenía 2 hijas, de las cuales una de ellas tiene parálisis cerebral, que es un amor, se llama Lidia, creo que sepáis, la acaban de operar del fémur hace muy poquito, tiene 26 años en la actualidad. Cuando la conocí tenía 6 añitos y su hermana, Esther, que tiene 29, tenía 8. Me casé con ella, estuvimos un tiempo, 6 meses de novios, los pastores lo vieron genial, porque éramos veteranos los dos en remar y nuestro testimonio nos acompañaba, y dijeron que se casen, que tal, que cual, y bueno, pues ella a los 2 años de casados, no llegó a 2 años, falleció de un problema hepático, ¿vale? Inesperado. Bueno, pues yo dije, a mí se me apagó un poco la luz, la verdad, dije, Señor, ¿ahora qué? Yo le dije al Señor, digo, ¿no hay otro para tratar, para pasar la radial celestial? Es que no hay otro, Señor, porque claro, te quedas viudo por segunda vez y es un poco heavy. No te voy a decir ahora, ay, el mundo de Wayne, no, es duro. Pero el Señor me dio fuerzas. ¿Sabes qué me dijo el Señor cuando me quedé yo por segunda vez? Me dijo, Alex, remángate que tienes 3 hijos. Y eso hice. Pues lavadoras, yo tenía ayuda de la comunidad, siempre me pusieron a una persona en mi casa que me podía ayudar, yo iba a trabajar, venía, pero siempre madrugaba, los deberes, las lavadoras, doblar ropa, hacer camas, lo que fuera, hacer una tortilla de patata a mis hijos, unos frankfurts, estar con ellos e intentar, en la medida que Dios me permitía, hacer de padre y de madre. Y estuve durante 8 años de esta manera. Bueno, hace 11 años que me marché del Ministerio Remar. Tuve una decisión de fe para dar un salto en mi vida y ya pues vivir como un particular más, para que entendáis, tener mi casa, mi gente, mi familia, y decidí marcharme de remar. Llevo 11 años fuera, estoy bien, gracias a Dios. Sigo las cosas del Señor igualmente, porque déjame decirte que Dios habita en todos los lugares donde se le busca. Amén. O sea, es decir, el lugar no determina nuestro corazón, nuestra búsqueda. Podemos estar en la cárcel y a veces están más libres los que están convertidos en la cárcel que los que están fuera, que están muy atadas. Este es el problema. O sea, que el lugar físico no determina quién tú eres, sino tú tienes que ser igual aquí y allá, ¿verdad? Y en esa decisión que tuve, que fue un tiempo muy meditado y muy consultado con el Señor, llevo 11 años fuera. Actualmente tengo esposa de nuevo, me he casado por 3.ª vez, perdonadme, porque la vida viene como viene. Yo hubiera envejecido con mi primera esposa, que no quiero parecer un hombre frívolo, sino que lo digo ahora a toro pasado, que se dice como si pareciera algo pero he pasado mis momentos, pero tampoco me quiero lamer las heridas, porque no es mi actitud, pero sino un poco para que podáis entender, ¿no?, cómo el Señor ayuda en cada circunstancia, en cada situación, y que no buscas una vía de escape cuando tienes un luto de tu esposa y vuelves otra vez tal, y buscas pues beber o buscas otra vez volver al mundo de las drogas, etcétera, sino que el Señor me guardó, me dio las fuerzas sobrenaturales, divinas, para seguir adelante y para luchar. Y bueno, pues como os decía, me quedé con Lidia. Lógicamente me preguntaron, como lleva tan poco tiempo casado, si yo me iba a quedar con las niñas. Casi me lo como a la abogada de la familia, porque me levanté de la mesa y digo, ¿pero no te has dado cuenta que cuando me casé con ella ya me di cuenta que tenía 2 niñas? Son mis hijas. Y ya está, da igual el tiempo que haya estado casado. Y entonces me siento muy orgulloso de ver ahora tiene una 26 y la otra 29, que es enfermera en el Valle de Brón, en la unidad de neumología. Y me siento muy orgulloso de mis hijas, de mi hijo Aarón. Para mí son todos mis hijos. Mi actual esposa tiene 2 hijos, así que mi hijo biológico dice, papá, ¿qué ha pasado? Y dice, yo un buen día se salió de la habitación y de repente pues, tengo 4 hermanos. Y era hijo único, tú, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí, papá? Mi hijo, el sentido del humor que tiene, Aarón, que también está en el Ministerio de Alabanza, en otra iglesia, y él toca la batería, el bajo, tiene una academia de música, ha seguido mis pasos.
la he estudiado y le puse para estudiar y toca el bajo, el ukelele, lo que le pongas, el hombre orquesta que digo yo. Y tiene una academia de música juntamente con mi nuera y les va muy bien, gracias a Dios. Están bendecidos y están en el misterio de la alabanza los dos en la iglesia. Y bueno, pues en la actualidad pues estoy feliz. Os puedo decir que estoy vivo. Yo abro por los ojos por la mañana, voy en silla de ruedas, pero me puedo mover, hago muchas cosas en mi casa, ayudo en mi casa, digo ayudo porque no estoy al 50% con mi esposa, es evidente, pero sí que hago camas, no, me pongo de pie con la pierna izquierda, pero bueno, si me vieras haciendo las camas te partes el pecho, porque dice, bueno, este tío, pero el tema es hacerlas, ¿no? Y simétricas, simétricas, que queden bien, así en sols ben posats. Y bueno, y fregar platos y barrer y perdonadme los hombres, no os enfadéis ninguno, por si pongo listón alto. Pero la idea está en que tenemos que ser serviciales y ejemplarizar en casa también a nuestra familia. Entonces, si yo a mi hijo que está casado ya y con 2 hijos, digo, Aarón, ayuda en casa, pues se lo digo porque el padre tiene que estar ahí siempre, ¿vale? Y bueno, pues con esto, pues sí. Vale, sí, no lo he explicado. Bueno, voy en silla de ruedas porque tuve una bacteria hospitalaria en el 2020. Primero me dolía mucho en la cadera derecha, me dijeron que era una trocanteritis. Y, ostras, yo estaba trabajando, cuando salí de remar, empecé a trabajar en una empresa de logística que se llama coloquialmente jefe de tráfico, que tenía 32 trailers a mi cargo para montar la faena, la logística. Tuve que aprender también toda la terminología y el argot del puerto, porque en remar lo había hecho la logística, pero un poco creada por el centro y de una manera muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces me empecé a quejar, no podía andar, me dolía y estuvimos una semana pues yendo al CAP 3 veces, estuvimos en el hospital 2 veces antes del mar, me dieron el alta, no sabía muy bien lo que me pasaba y al final ya ingresé medio muerto en el Hospital del Mar, que me ingresaron directamente para operarme y en la UCI y me dijeron que tenía una pseudomona, pero primero una aureus, que es una bacteria que coges también, puede un pinchazo, pero yo en una casa a pincharme en Antion, en 2 ocasiones 0,60, en fin. Y al final, pues ingresé y dijeron a mi esposa, está muy grave, lo tenemos que entubar, lo tenemos que meter en la UCI de cabeza y operarle. Y tenía pues la pierna muy mal, muy grande, todo fatal. Y estuve 10 meses ingresado en el Hospital del Mar, me operaron 9 veces de la pierna, me hicieron traqueotomía, me quitaron el músculo de la espalda, me lo pusieron en la pierna, que ahora cuando me pica la espalda me rasco aquí. Tuve diferentes infecciones, antibiótico durante 10 meses, hecho polvo, hecho una pena con 70 kilos, me quedé cadavérico, estuve a punto de morirme en varias ocasiones también. No me di cuenta más que una de las veces que le dije al Señor, Señor, si yo sé que me voy al cielo, pero si me puedo quedar un poquito aquí más, porque tengo familia, tengo hijos, tengo nietos y fue muy amargo esa conversación. Solo fue una de las veces, las otras no me di cuenta, pero estuve a punto de morir varias veces, estaba muy grave, le daban el parte cada día a mi esposa de cómo estaba y cómo no estaba. Fue una bacteria que luego de Alaureus, la bacteria que cogí se llama Pseudomonas multiresistente, que ya con el nombrecito te lo puedes imaginar. Venía el infectólogo, el Juan Sánchez, me decía, mira, es que todavía no se ha descubierto el antibiótico que mata a este bicho. Yo digo, bueno, pues qué alentador, ¿no? Y decía, bueno, Señor, pues sáname tú, porque si la mano de los médicos no llega, pues llega la mano de Dios. Amén. Y bueno, te puedo decir que en la actualidad no tengo bacteria, no tengo la bacteria, no la tengo. Pero estuve a punto de matarme, me operaron 9 veces de la pierna y finalmente decidieron que se había infectado el hueso y me cortaron medio fémur y me quitaron la prótesis de cadera derecha que tengo, que la izquierda también tengo prótesis. Desde el año 2000, hace 26 años que tengo prótesis de cadera, pero la derecha se infectó porque me dijo el infectólogo que el titanio es como un hotel de 5 estrellas para la bacteria. Se van ahí de cabeza. Y entonces me tuvieron que retirar ese titanio, me quitaron la prótesis y también me quitaron medio fémur, pues se había infectado, porque si no el fémur, si se sigue infectando, al final pasa a los demás órganos y te mueres. Entonces por eso es que no puedo apoyar con la pierna derecha, aunque sí tengo movilidad y puedo volver a conducir y muchas cosas que gracias a Dios voy haciendo. La pierna izquierda la tengo bien, pero tengo esa carencia física de la pierna derecha que no puedo sostenerla. Ahora voy con unas muletas, tengo una pieza que se llama una ortesis y voy andando, tengo una suela de 7,5 centímetros, que bueno, aquello es para verlo.
Pero voy andando, gracias a Dios, y estoy muy contento porque la verdad es que con esa pieza me ayuda a andar. No puedo correr no puedo. Digo, bueno, pues no correré, no pasa nada. Ya correré en el cielo, dice, ahí tendré un cuerpo glorificado. Y voy, me vengo unas carreras y yo dirá, para allá, hombre, no, hombre, déjame que corra un poco, que no podía en la tierra ya al final, ¿eh? Y bueno, pues estoy explicando el hospital porque fueron 10 meses, el Hospital del Mar, justo una semana antes del COVID, ingresé yo. Luego no me podían venir a ver porque estaba el COVID en pleno auge. Lo pasé mal con el tema de las visitas, estuve mucho tiempo solo, luego muy restringida las visitas, pues mi esposa insistiendo para poder verme, todo. Mi hija también vino en alguna ocasión, mi hija Lidia, bueno, el resto de mis hijos, evidentemente, pero lo pasé mal en ese aspecto. Pero bueno, el Señor me dio fuerzas para estar los 10 meses en el hospital siempre con una sonrisa en la boca. Y decía, pues gracias Señor por que tú estás aquí conmigo y tú me vas a ayudar, ¿no? Y tenía, aunque lo pasé mal, ya digo, fácil no fue, lo pasé muy mal. En la UCI te vas de viaje, la gente debe plácidamente dormido, no es verdad, quiero que sepas que te vas de viaje, no es un sueño, no es una pesadilla, porque te puedo decir gráficamente, representarte todas las visiones que yo tuve, no tienen nada que ver con la morfina y el propofol que te ponen seguramente cuando estás dormido, sino son viajes, tú te vas de viaje, porque el cuerpo pues desarrolla paralelamente tu cerebro un escenario donde tú tienes que luchar, como los videojuegos, ¿sabes? Pero de verdad, tienes que luchar. Y si luchas, sobrevives, y si no luchas, te puedes morir y te abandonas, que es lo que me explicó el médico. Dice, lo que tú estás explicando, me lo han explicado otros pacientes, gente que no ha querido luchar y se han muerto. Y es así, te lo digo como es. Yo dije, Señor, yo voy a luchar, pero era como muy farragoso el camino, ¿sabes? Como si me pasara un rastrillo de estos ¿sabes? De chinas ahí al alma. O sea, era muy duro. Y luego los señores de las bombas todo el día ahí 24 horas bombas aquí. Las tengo aquí todavía. Pero bueno, gracias a Dios se me va sanando poco a poco de todas esas heridas de la UCI, 3 veces la UCI. Pero gracias a Dios, pues ahora estoy bien, ya me veis, estoy chuleón, ¿eh? Y dando mucha guerra. Digo a mi familia, digo, mucho colacao, si el Señor me lo permite, ¿no? El Señor sabe los tiempos, cuando nos vamos ahí con Él al cielo, Él sabe, ¿no? Y yo le digo, Señor, pues bueno, me diste una prórroga más que el rey Ezequías de los 15 años, ¿eh? A mí me has dado más, primero por el episodio de las drogas y luego esto de la bacteria ya. Pero sin embargo aquí estoy vamos, el Señor me da el gozo, me da las fuerzas, o sea, no viene de mí. El Señor, yo quiero glorificarlo en esta mañana, en este lugar, porque realmente lo que yo estoy diciendo, creerme que no es algo en mi vida tangible, lo puedes ver, si en mi día a día, en mi forma de caminar, testificando al panadero, al vecino, a la vecina, en la cárcel, en el hospital, cuando voy a los médicos, a las enfermeras, doy testimonio del Señor. Valientemente, claro, el Señor me dice, ahora, mátalo para Cristo ahora. Le digo, ahora lo mato ahí, le pego la estocada celestial, porque el Señor nos dice, habla de mí, de la obra de mis manos. No te cortes, no tengas vergüenza, dice, porque es poder de Dios el Evangelio. Amén. Que me tachan de loco, bendita locura. Y tengo el respeto de mi vecindad, tengo el respeto de mi barrio, de mi gente. Me conocen, saben, ¿dónde vienes, vecino? Vengo de la iglesia, de alabar a Dios. Así como diciendo, vale, hay quien viene del bar y se ha tomado 3 Boldán. Yo vengo de la iglesia a alabar a Dios. Gloria a Dios por ello, ¿sabes? Y no estoy juzgando al que se toma las 3 Boldán, sino que lo que quiero decir es que yo no me voy a esconder de donde yo vengo. ¿De dónde vienes? De la iglesia, de la cárcel, de predicar a los presos el mensaje de fe y esperanza y amor. Y así todo, o sea, decir, doy a dar testimonio del Señor el tiempo que me quede aquí en la tierra. Espero que me permita el Señor vivir unos años más, pero quiero dar testimonio del Señor encarecidamente, porque creo que Dios, y ahora que déjame con esto, ¿no? Y voy a ir concluyendo, que creo que el propósito de Dios de haberme dejado aquí a este tío pesado es dar testimonio de Él. Decís, Alex, tienes que dar testimonio, los tiempos son cortos. Y bueno, el Señor, sabemos lo que hay en el mundo, cómo la gente está sin fe, sin esperanza, la gente con depresión, con problemas médicos, tantas angustias, la gente no habla de otra cosa que de la ansiedad. La palabra de Dios dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, lo dice claramente. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, Mateo 11, 28 al 30, y yo os haré descansar. O sea, la palabra de Dios nos dice cómo salir de la depresión, de la ansiedad, de estos problemas que muchas veces, no, voy muy respetable, al psicólogo, al psiquiatra, no quiero entrar ahí en debate, sino que el Señor es el psicólogo de psicólogos, Él conoce el corazón y el alma del ser humano, Él conoce nuestros adentros, dice que Él nos conoce desde antes de que nosotros ya naciéramos, Él nos conoce, Señor ya antes de que fuéramos formados nos conoce, Él conoce nuestro interior y es lo que quiere que prediquemos a los demás.
que Jesús es la salida para nuestras vidas, que Jesús es maravilloso, que Él quiere hacer una obra redentora en nosotros. No solamente es, ¿verdad?, una vida que podamos decir, sí, soy cristiano denominacional, sino tengo un Dios vivo, un Dios que liberta, un Dios que regenera, un Dios que construye, un Dios que habla, un Dios que ama, un Dios que abraza, un Dios que besa, un Dios de amor maravilloso. Es el Dios que yo siempre sé que tenemos todos aquí hoy, ¿verdad? Tenemos un Dios maravilloso, que tenemos que estar felices de poder ser hijos del Rey de Reyes. Pero te fijas el privilegio, hijos del Señor de Señores, casi nada. Embajadores del reino aquí en la tierra. Eso es un lujo espiritual, decir, yo soy hijo de Dios, soy un hijo, una hija de Dios. Eso es un lujo, poder decir esto yo. Estoy muy agradecido al Señor por el privilegio de poder compartir aquí con vosotros y os doy muchas gracias por escucharme la paliza que os he dado. Gracias. Moltes gràcies, Àlex.